Hola, este es el podcast Cultivo de Conciencia con Drew Balance. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este episodio número 8 de Cultivo de Conciencia. Antier estaba acostado en mi cama haciendo algo que suelo hacer, que es tratar de no hacer nada en absoluto. Nada, o sea, verdaderamente nada a los niveles más profundos posibles, hasta poder llegar a tener la experiencia de realmente soltar. Y en ese soltar profundo se experimenta como una especie de muerte. Puedes ver cómo, bueno, lo que me sucede es que me doy cuenta de dónde estoy agarrándome, de dónde estoy agarrándome a nivel emocional, a nivel psicológico, de dónde se está agarrando el cuerpo, a nivel de contracción muscular, la respiración, si se está apresurando por una idea o una emoción o una sensación. Y en esa profundidad supe que hoy, a la hora de grabar este podcast, quería hablar sobre la muerte y la meditación. Justo recordé a una de mis maestras una de mis maestras, mentoras y maestras de mi vida, que dice: meditar es aprender a morir. Meditar es aprender a morir. Meditar es aprender a morir. Entonces, coincido 100%, que meditar es aprender a morir. Y aprender a morir es meditar. Y meditar no es más que el estado natural de el universo entero. Es el flujo natural del universo de este instante, en donde la personalidad no está defendiéndose de nada. Como decía un maestro tibetano por ahí, Chogyam Trungpa, no hay territorio que defender. No hay territorio que defender. Y el no territorio que, o sea, el no territorio que defender significa que no hay
nada que en última instancia valga la pena aferrarse, pero no en la vida, o sea, no en la vida, sino en este instante. Porque cuando decimos no aferrarse en la vida, ya estamos futureando, estamos precisamente aferrados a una idea, que es la de no aferrarse en la vida. Pero no hay territorio que defender, es soltar. Y al soltar verdaderamente, o sea, al soltar el cuerpo, al soltar la respiración, dejarte sentir profundamente, no agarrarte de nada más que de la sensación profunda de sentir y de sentir y de sentir. Y dejar que lo que surja, dejártelo sentir sin resistencia, sin agarre, sin amarre, sin nada de apego ni aversión tampoco. Como le dijo mi abuelo a mi padre alguna vez, cuando partió, cuando murió, sin apego ni aversión, con amor y compasión. Sin apego ni aversión, con amor y compasión. Ellos han sido, pues, de los gurús más importantes en mi vida. Ajá. Sin amor y compasión es ese terreno, o sea que no hay terreno que defender. No hay ninguna agenda por querer que algo sea tuyo o no sea tuyo. Y puede ser que sea tener la razón, o puede ser que sea una sensación que no te guste. Pero entrar en este estado de soltar y soltar y soltar y soltar, si verdaderamente profundizas en esta práctica, es completamente amenazante para este mecanismo interno que llamamos ego, porque el ego, que no es más que la individualidad, que es muchísimo, está construida y se mantiene construida a través del refuerzo. Nosotros nos las pasamos todos los días, en general, reforzando a la estructura, reforzando también a nuestras defensas. Nuestras defensas es aquello, es precisamente esa energía y ese amarre, ese agarre, ese apego o aversión, generalmente es aversión, a sentir. Que a veces sentir es recordar una sensación, recordar una herida o recordar. Así que simplemente soltar. Amenaza a estar reforzando, a estar defendiéndonos, a reforzar la estructura de carácter, a reforzar la individualidad y los condicionamientos y las ideas y los patrones que damos por hecho que
entre comillas, son nuestros. Que es mi elección, esto soy yo. Ajá. Etcétera, etcétera. Pero simplemente soltar, dejarte soltar y dejarte sentir profundamente, profundamente soltando en total entrega y aceptación y total fe y confianza que finalmente la confianza final es que morir está bien. O sea, tú empiezas a soltar aquí, en tu silla, en tu sofá, en tu cama, no sé dónde estés. Y sueltas y sueltas y sueltas y sueltas. Y en el soltar puede que tu cuerpo se mueva espontáneamente. Puede que tu cuerpo vibre, tenga como unas especies como de latigazos energéticos, digamos, que surgen de dentro hacia afuera, como movimientos serpenteantes. Porque si sueltas y sueltas y sueltas, entonces el cuerpo se desbloquea. Y no nada más el cuerpo físico, sino el cuerpo sutil se desbloquea. Y la energía de vida, que estaba detenida en algunas partes de tu psique y de tu cuerpo, encuentran flujo otra vez y se mueven. Pero eso es lo de menos. Eso también ni fu ni fa. No hay necesidad de ponerle nada de energía a eso. Sino soltar y soltar y dejarte sentir y seguir soltando y permitir. ¿Tú qué crees que es? ¿Cómo va a ser tu muerte? No externamente. Eso es superficial. Eso no nos debe de importar. Sino por dentro. Definitivamente es un gran cambio. Eso sí. Es un cambio de switch muy fuerte, muy potente, muy total. Entonces soltando en esta profundidad, en este soltar y sin querer agarrarte de nada, algún día vas a traspasar ese umbral en donde ya no hay vuelta atrás. Y esto precisamente es en su forma más profunda y auténtica meditar. Y no es que tengas que pensar que meditar en la muerte, no. Simplemente soltar, dejarte sentir, entrar en una profunda aceptación. No ceder a la tentación de olvidarte en un pensamiento.
sino mantener tu atención en el sentir, en el descubrimiento del soltar. Y el espacio que se abre. Siente. Suelta. Practica soltar. Porque algún día vas a soltar por completo para ya no regresar a esta forma específica que es tu cuerpo y tu persona. Por supuesto que es deseable aprender a soltar. En la medida en la que conoces y te vas acostumbrando, esa palabra no me gusta, no queda del todo, pero no encuentro otra. Te vas ambientando o vas haciendo de esta experiencia de soltar y de llegar a ese punto profundo donde parece no haber nada, pero al mismo tiempo se abre un todo. Cuando llegue la muerte, o sea, cuando llegue el momento de morir, cuando estés en ese proceso, vas a haber estado en este camino, en este umbral ya antes. Y el reconocimiento de soltar las resistencias y soltar apegos y soltar emocionalmente, soltar mentalmente y entrar en un estado de completa aceptación, por supuesto que te va a ayudar. Y debes de saber que la valentía viene de la confianza en la vida. Confiar en la naturaleza. Confiar en que la vida, el universo, está ciclando y la vida continúa de otra forma. Los científicos, que están limitados por el apego a su método, como el método que revela lo verdadero y lo comprobable y lo cierto, y desechan cualquier otro método que no sea ese, salen al espacio en búsqueda de vida,
a ver si encuentran vida. Pero en los métodos que ya posees tú y que ya eres tú, es decir, el método, el ser que eres, que es observación y que es atestiguar, la conciencia siempre presente que eres, atestiguando. Tú puedes observar que no hay lugar donde no haya vida. El planeta donde los científicos van a buscar vida, ese planeta es la vida. Ese planeta es la prueba de que la vida está ahí. Así que cuando la naturaleza cicla, la muerte solamente es un paso hacia una nueva vida, nueva forma de vida. La muerte es muy parecida al nacimiento. La muerte es el nacimiento. Nosotros hablamos de nuestro nacimiento sin llamarlo muerte. Pero nosotros vivimos una muerte, la muerte fetal. O sea, el feto y tú son dos cosas muy diferentes. Y sobre todo en etapas tempranas, cuando eras un renacuajito. Que solo había formado un corazón. El corazón es el órgano que se forma primero. Y es el último en dejar de latir. Pero entonces la vida fetal, la vida, ese estado profundo, muere cuando naces. Y es un shock. Es un shock. Ahora, en una forma más sofisticada de autorreflexión, después del proceso de maduración de la autorreflexión, del reconocimiento de que tú eres el producto del universo, por lo tanto eres el universo, dándose cuenta de sí mismo o de sí misma. Esto está conectado con la confianza en uno mismo, en tu propia naturaleza, en la esencia que eres, de continuar hacia la muerte de esta forma y el nacimiento de otra. Ya lo has vivido antes. Ahora, en este proceso de soltar, en este proceso de confiar y soltar, a la hora de morir, las personas viven esto de diferente forma. ¿Por qué? Porque de entrada no estás no estás nada más como meditando
y después una parte de ti sabe que se va a levantar a tomarse una cerveza, por ejemplo, o un té. Sino que en ese proceso vas de salida de esta dimensión de estar en un cuerpo físico, de este proceso. Y como no hay para atrás, si no practicaste el ir hacia adentro, si no practicaste el soltar, si no hiciste la suficiente chamba interna, que no tiene nada que ver con una religión en particular. Entonces puede ser bien difícil, puede ser muy duro. Te voy a platicar algo que te va a sorprender. Pero el cielo, el infierno y el purgatorio sí existen. Así. Sí existen. Te voy a explicar en este instante cómo y por qué. En el proceso de desprenderte de todo apego y de soltar en confianza en el plan divino, del cambio de esta forma a otra, si no se trabajó, si no se hizo la chamba interna, va a haber mucha resistencia y va a haber mucho el ver de sopetón cosas que no quisiste revisar. Y tensiones que no quisiste soltar, porque nunca quisiste aprender a soltar y a aceptar y a relajarte en el instante tal como es. No aprendiste a dejar a un lado todo tu choro, sin sentir ansiedad, y luego al sentir ansiedad defenderte, es decir, querer dejar de sentir la ansiedad haciendo algo, diciendo algo, pensando algo. Este proceso le vamos a llamar purgatorio, o sea, es la purga. Es la purga. Es como tú quieres entrar en el vagón del metro, se está cerrando la puerta, pero traes jalando ahí tu baúl y tu carretilla. Las vas a tener que soltar, porque el tren se va. Y tú ya estás adentro. Pero sí, hay todo un apego emocional y todo un rollo. Eso se purga, se tiene que purgar. Para que, digamos que purga significa que la purga termina, o sea, el purgatorio termina, el proceso, la etapa de purga termina y sueltas y alcanzas la paz de este instante.
que no es más que el estado natural del universo, sin la sobreimposición del individuo, del ego. Pero si realmente le echaste ganas para no contactar con nada, le echaste ganas en la evasión y fue muy difícil la vida para ti, para dejarte sentir, entonces no alcanzas a purgar de la forma temporal, digamos, del filtro, sino que terminas muy de lleno, abrumado en lo que es el trabajo con la sombra. Y eso se le puede llamar infierno. Porque además toma tiempo entender y despertar ahí. Pero definitivamente terminas despertando y terminas purgándolo y liberándolo. Liberándolo de apego, de aversión, por medio de el amor y la compasión, que no es una acción del individuo, el amor y la compasión, sino que es dejar que precisamente este estado natural abrace lo más difícil, abrace el sufrimiento que estás viviendo en una purga tan forzada y tan intensa. Y si sientes cosita, lo voy a poner así súper dulce, esto que te estoy platicando y déjate sentir. Dejarte sentir es sanar. Sanar es meditar. Es un meditando, es un estado natural. Eso es meditar. En realidad nadie está haciendo algo. La palabra es engañosa. No hay alguien haciendo algo, sino precisamente está esta existencia permitiéndolo todo. Y la sensación y la seguridad es de que no estás haciendo nada. No te estás agarrando de nada. ¿Ok? Entonces meditar, aprender a morir, dejarte sentir y aceptar profundamente son una y la misma cosa.
es uno con el estado natural de cero resistencia. Entonces el proceso de muerte, es decir, el proceso de la muerte de esta forma y el nacimiento a la continuidad del plan y de los ciclos de esta divinidad que es la realidad, pues te purga a través de esos tres estados. Como este estado de purgar, digamos, del purgatorio en vida, o del infierno en vida, o el estado natural en vida. ¿Ok? Y estar en estado natural es un constante saneamiento de las heridas del cuerpo, de las heridas y las impresiones del pasado en nuestro cuerpo sutil. Lo que en el New Age llaman huellas kármicas. Ok. Es por eso que meditar es muy importante. Pero no agarrar y bajar una app en donde hay musiquita muy linda y te dicen que te vayas a tu cueva de poder y que pienses en tu pingüino o en tu mascota favorita que va a ser tu guardián. Y que cuando tengas problemas puedes ir con tu guardián. No. La neta, el New Age evita también, así como el mainstream, está evitando todo el tiempo. La neta es tan cruda que ni el New Age cabe ahí. Ni el chamanito, ni la chamanita, ni el nada de nada. No cabe nada. Ok, entonces meditar es muy importante, soltar. Sí te puedes poner en postura de meditación, en la postura que quieras, acostado, boca arriba o sentado en meditación o sentado en una silla, con la espalda alargada. Son muy buenas posturas para experimentar soltar. También en una alberca muy bajita, donde te puedas hincar y la cabeza esté arriba. En una tina de flotación, con agua salada para flotar, con sales para flotar, a temperatura del cuerpo. Son posturas ideales para soltar y soltar y soltar. Y eso es meditar. Las famosas técnicas de meditación solo son preparaciones, lo que te ayude para ir ahí. Y sí hay cosas, la respiración es una de ellas, seguir tu respiración, pero no te quedes agarrado del vehículo. Cuando tú vas a Acapulco, te bajas del coche, ¿no? Para ir a la playa, para llegar al océano. No te quedas ahí apegado a qué chingón está tu coche y qué padre que llegaste a Acapulco, pero no te vas a bajar del coche porque tus vacaciones es viajar en tu coche. Así que meditar no es viajar en tu mantra. Meditar no es viajar en estar observando la respiración y en estar observando
cómo entra y sale el aire de la nariz nada más, o el estar observando los pensamientos nada más, o las sensaciones del cuerpo nada más, sino es este soltarlo todo. Y cuando aprendes a soltar todo a través de la práctica, no significa que sueltas todo y todo el tiempo estás soltando todo, lo cual creo que en algunas etapas de la vida es posible que puedas experimentar a largo plazo, o sea, por largo tiempo. Esas experiencias existen. Y no es un tema de fe, es algo que he experimentado y te lo comparto y te lo confirmo. Existe. Y existe la capacidad de estar muy cerca de ese estado de estar soltando y de la flexibilidad de estar soltando, de estar aceptando y soltando. Ahora, las plantas enteógenas también tienen esta función exactamente. Te llevan en un proceso similar al de morir, al de una resistencia inicial. Y si te dejas sentir una liberación, no nada más de ti que lo estabas resistiendo, sino de una liberación de ti mismo y de aquello a lo que se estaba resistiendo. O sea que no te liberas tú de la sombra, ni la sombra se libera de ti, sino te liberas con la sombra. Y esa liberación de la sombra, tú con la sombra, es una muerte de una forma que fluye a otra. Y particularmente ese es el sabor que a veces se le llama unidad. Liberación en unidad, la unidad. Ahora, nada de lo que estoy diciendo aquí está en otro lado. ¿Ok? Ni está en otro tiempo, ni está en otra dimensión. Es exactamente lo que está sucediendo ahorita, aquí. O sea, esta mini muerte se experimenta todo el tiempo. En las relaciones, en los estires y aflojes, en el soltar, en el confiar. Qué bueno que hablé de mi experiencia con los enteógenos, porque yo no quiero que nadie dé por hecho el tema de dosificaciones altas. Más bien, que den por hecho que las dosificaciones bajas, así como lo es el selenio, así como lo es, son algunos metales que el cuerpo necesita para vivir, pero en dosificaciones súper bajas. Así, hay dosificaciones bajas de completa armonía y terapéuticas para el ser humano en los países donde sea legal.
la muerte es justo lo que los medios nos condicionan a tenerle miedo. Porque si llegamos a conocer el proceso que prepara la muerte, simplemente terminaríamos empoderados. Porque conciencia es lo mismo que libertad. Tú nunca vas a experimentar un crecimiento de conciencia sin la sensación de que estás creciendo en libertad también. En tus momentos más libres, también estás siendo más consciente. Así que la psicoterapia, la meditación, el reparar en nuestros sueños e incluso trabajar en el sueño lúcido, la relación con plantas de poder, y la cosmovisión de que no hay dos en este mundo, en esta realidad. Solo hay un actor que está actuando todos los papeles. Son ese despertar. Son el proceso para aprender a vivir. Aprender a morir es aprender a vivir. Mientras más practicamos soltar hacia la muerte, reclamamos la vida y tomamos la vida. Perdemos miedo a morir y crecemos en la confianza del plan divino y del final de un ciclo, y de que cuando toque, pues toca, y te haces del valor más alto para soltar y sentir. Eso es lo mismo, es el mismo trabajo en psicoterapia, en meditación, a la hora de morir, en los sueños, en la relación con las plantas, en las relaciones. La cosmovisión es muy importante porque no hay dos aquí. Solo hay un observador. Solo hay un observador que atisba a través de cada par de ojos, tanto de seres humanos como de animales. Y ojos le podemos llamar a cualquier sentido de percepción de las plantas, de bacterias, de virus y de todo lo que hay. Todo está vivo, todo es vida, todo es la forma de ese uno. Ese uno se convirtió en muchos para a través de todas las formas reconocer al uno otra vez. Dato curioso: las religiones autoproclamadas monoteístas son politeístas. Y las religiones acá proclamadas por el hombre reduccionista occidental, proclamadas politeístas, son monoteístas. O sea, exactamente al revés, ¿verdad? Hace cuenta que
Haz de cuenta que vas al banco para perder tu dinero y vas al doctor para perder tu salud. Ajá. Y vas a un templo para perder la fe. ¿Te suena? Bueno, pues fíjate, ¿no? O sea, desde el punto de vista, desde la cosmovisión monoteísta tradicional, el diablo existe, el mal existe como una fuerza contraria a Dios, ¿verdad? Y existen otras religiones que tienen otros dioses. Ajá. Y el mundo y la materia no es Dios. Es algo que Dios creó, por lo tanto está separado de Dios. Por lo tanto hay dos en esta historia, en este cuento. O más, ¿verdad? Hay muchos más. Pero en las religiones politeístas del mundo, en general, hasta ahora yo me he encontrado que la cosmovisión es, sí, Shiva y Shakti y Ganesh y quien tú quieras, y Rudra, Indra, Brahma y Vishnu y Sarasvati, la fregada. Y dices, oye, pero entonces, ¿cuántos dioses? Bueno, sí, pero en realidad todos son la cara de un mismo Dios. La cara de un mismo ser, de una misma divinidad. Todos son la misma divinidad. Todos al final son la misma divinidad. Y se tiene esa cosmovisión. No es algo que se explica aquí ahorita como si ojalá y fuese así, ¿no? Sino que va por ahí. Qué curioso, ¿verdad? Qué interesante dato. Ahora, pensando en estas deidades, ¿tú crees que estas deidades, o sea, se descubrieron en vigilia? Esto es algo importante. ¿Tú crees que se descubrieron en vigilia? No, no se descubrieron en vigilia. Si las descubres en vigilia, o eres un caso muy, muy, muy raro, o tienes problemas. Uh-huh. Porque o se puede tocar con estos arquetipos y con estas fuerzas profundas a nivel de meditación súper profunda, o como una revelación con plantas maestras. Uh-huh. Entonces, bueno, así es la relación de estar haciendo un trabajo interno, es la relación de el aprender a morir. Aprender a morir es aprender a soltar, es aprender a sentir y soltar y confiar, que es lo mismo que aprender a vivir, aprender a nacer de nuevo. ¿Qué es sentir? ¿Qué es empoderarte? ¿Qué es abrir los ojos a la muerte y al nacimiento? Lo que nos esconde la cultura. No vemos nacer ni vemos morir. Se trata de privarse, porque es justo lo que nos hace reflexionar sobre nuestra propia muerte y nuestro propio nacimiento. Y en esa reflexión uno se empodera. Y cuando uno se empodera significa uno es consciente del darse cuenta de su propia existencia, de su propia vida y de su propia fuente. Y al hacer esto, se descubre que nadie posee la verdad de las cosas. Porque la verdad de las cosas es una idea o un concepto del cual se puede hablar y discutir y debatir. Tú como buscador
suelta, así como soltar todo para dejarte sentir. Suelta el tema de la verdad y la no verdad. Suelta. Solamente date cuenta que estás existiendo, que la existencia está sucediendo, que aquí estamos, que todo está aquí. Y que al darte cuenta de que nadie tiene la verdad, entonces tú eres supremamente libre, que es sinónimo de consciente. Ajá. Ahora, aguas con la palabra consciente. No lo estoy objetivizando en el uso New Age de la gente consciente y la gente inconsciente. No. Sino conciencia. Tú eres conciencia y todos son conciencia. No hay nadie que no lo sea. Ajá. No hay nadie que no lo sea. Que no sea eso ya. Claro, los procesos a defenderse, a negar, a resistirse, pueden estar ahí y ya hablamos de eso, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pues el purgatorio, o sea, el infierno o el cielo. Aquí voy a dejar este impulso que nació de hablar sobre la muerte y meditación. Ten hermosa semana. Te deseo todo lo mejor. Yo estoy en Instagram como Cultivo de Conciencia también. Y pues estoy abierto a continuar la conversación. Hasta pronto.